Hola chicos, vamos a trabajar con CSS. Tengo armado acá un pequeño sitio en HTML, ¿sí? Que no presenta nada nuevo. Tiene un head, una cabeza del documento, donde tenemos el charset, el description, el author, el keywords y el título, que es el título que aparece en la pestaña. Y después dentro del body tenemos las etiquetas de HTML5, el header, el nav, el aside, el section, un article con un pequeño titulito, ¿sí? Acá va mi párrafo, un pequeño párrafo de prueba lorem ipsum y otro article donde tengo una pequeña tablita eh, que me olvidé de cerrarla, así que la voy a cerrar acá abajo. Ahí estamos, termina el artículo, termina la sección y un footer que más adelante será construido, ¿sí? Y tiene el cierre del body y el cierre del HTML. Lo que voy a hacer con este sitio, que se llama probandosublime.html y está en el escritorio, lo voy a guardar en una carpeta, ¿sí? Porque ahora que vamos a trabajar con CSS, vamos a tener que trabajar guardando nuestros documentos HTML en carpetas. Entonces voy a hacer acá una carpeta que se llame página 3 le voy a poner porque ya tengo página 1, página 2. Le voy a poner página 3. Y adentro de esa carpeta página 3 voy a guardar mi documento HTML. Lo voy a guardar como principal.html, ¿sí? Para saber qué es la primera página que voy a armar, mi página inicial. Cuando empezamos a trabajar con CSS, hay dos o tres maneras de trabajar con CSS. Nosotros vamos a trabajar linkeando nuestro documento HTML con lo que se denomina una hoja de estilo CSS, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer algunas reglas que vamos a necesitar para armar nuestras hojas de estilo CSS. Entonces voy a hacer un archivo nuevo, ¿sí? Y en este archivo nuevo, que va a ser mi archivo CSS, en ese archivo nuevo voy a escribir las reglas de CSS para que ustedes las conozcan, ¿sí? Pero antes de escribirlas voy a guardar este archivo en la misma carpeta principal, en la misma carpeta página 3, ¿sí? Adentro del escritorio, página 3, acá tengo mi principal.html y voy a guardar este archivo como estilo.css y le voy a poner guardar, ¿sí? Y ahí adentro voy a escribir como comentario, es decir que esto no se va, la máquina no lo va a leer, lo va a ignorar al código que yo ponga acá adentro, ¿sí? Como comentario, para eso abro una barra y pongo un asterisco, y pongo un asterisco y la barra a donde voy a cerrar el comentario. En este caso esto es un comentario multilínea, porque puede tener varias líneas de texto adentro. Y en este comentario multilínea yo voy a poner 9 reglas, les voy a comentar 9 reglas que ustedes tienen que seguir cuando construyan su propia hoja de estilo. La primera regla es que lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestra hoja de estilo es definir los estilos que abarcan a las etiquetas de HTML5. Es decir, lo primero que voy a hacer es definir estilos para la etiqueta header, la etiqueta nav, la etiqueta side, la etiqueta footer, la etiqueta section, ¿sí? Y las otras que conocemos, que son propias de HTML5. Esa sería la primera regla cuando voy a construir un documento CSS. La segunda regla que tengo que seguir es que después de definir las etiquetas para los estilos, voy a definir los estilos para los identificadores. Y les voy a poner acá DVD y entre comillas un nombre, ¿sí? Los identificadores ya lo vamos a trabajar más adelante, pero por ahora quédense con la idea de que después de definir los estilos para las etiquetas generales de HTML5, lo siguiente es definir los estilos para los identificadores. La tercera regla que debo seguir es definir los estilos para las clases. Ya vamos a ver qué son las clases y para qué sirve. Por ahora, div class igual comillas para que después sepan a qué hace referencia, ¿sí? 4. La cuarta regla que tienen que seguir es que los estilos los tenemos que ordenar en la hoja de estilos conforme van apareciendo
en el HTML, ¿sí? O sea, conforme nosotros los vayamos usando en el documento HTML, en ese mismo orden los tengo que organizar en la hoja de estilos, ¿sí? Pero respetando que primero tengo que cumplir con estas tres reglas, ¿sí? Ya vamos a armar una hoja de estilos para que ustedes entiendan bien a qué hace referencia esto. Después de esto, la regla número 5 es que los atributos, ya vamos a ver qué son los atributos, se declaran usando la estructura o la sintaxis, ¿sí? Es decir, la forma de escribir los atributos va a ser de este tipo. Lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes entiendan. Atributo 1, dos puntos valor, punto y coma, atributo 2, dos puntos valor, punto y coma, ¿sí? Y así sucesivamente. Les voy a poner un ejemplo acá entre paréntesis. Por ejemplo, si yo defino varios atributos, como por ejemplo defino border y le pongo un píxel, punto y coma, eso sería un atributo que sería border y un valor que sería un píxel. ¿Está bien? Otro atributo podría ser border, dos puntos, y acá podría ser solid, ¿sí? Y border, dos puntos, black. Ahí tengo tres atributos, ¿sí? Tengo tres atributos border, o sea, el mismo atributo border en realidad con tres valores distintos definidos. Nosotros ya vimos que eso lo podemos combinar, ¿sí? Y ustedes lo usaban de la siguiente forma cuando armaban una tabla. Ustedes hacían border, dos puntos, un píxel, solid, black. Y después ponían el punto y coma, ¿sí? Esto es un atributo y esto es el valor que recibe el atributo. Entonces lo importante acá es que la sintaxis con la que se definen los atributos es nombre del atributo y el valor. Nombre del atributo y el valor. Nombre del atributo y el valor. Vamos a ir al 6. El 6 dice que los atributos se deben ordenar alfabéticamente. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Les pongo los ejemplos entre paréntesis para que les quede más claro, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo color, si voy a modificar el color del objeto, voy a modificar también display, que es la forma en que aparece el objeto en pantalla, ¿sí? Y voy a modificar font size. Ese sería el orden correcto, ¿sí? Porque están organizados alfabéticamente. Primero color, que empieza con la C, después display, que empieza con la D, y después font size, que empieza con la F, ¿sí? Entonces, esos atributos están ordenados correctamente, ¿sí? En forma alfabética. Después, el 7 tenemos que los estilos que afecten a todo el body de la página, ¿sí? Es decir, a toda la página, aquellos atributos que me modifiquen toda la página completa, siempre van primeros en la hoja de estilos, ¿sí? Esa sería la 7. La 8 es si utilizamos el comodín asterisco, este va después del body, ¿sí? Es decir, si vamos a usar un comodín, que ya vamos a ver para qué sirve, ese comodín lo ponemos después del body, ¿sí? Ponemos los estilos del body y después el comodín. Y por último, la 9, que es la última regla que van a tener que recordar, si usamos un estilo especial que borre otros estilos, entonces este estilo especial debe ir arriba al comienzo de la hoja de estilos. ¿Sí? Esas son las reglas que ustedes tienen que seguir cuando construyan su primer hoja de estilos y de acá en adelante cuando construyan cualquier hoja de estilos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo mis reglas en mi hoja de estilo.css. Vamos a crear nuestra primera hoja de estilos. Para esto voy a empezar con la etiqueta body. Es decir, voy a armar un estilo que se aplique a todo el cuerpo de la página, ¿sí? Los estilos se arman diciéndole sobre qué quiero que se aplique
esas propiedades que le voy a definir, ¿sí? Esos atributos que le voy a definir. Y entre llaves, todo lo que yo le quiero decir que haga a ese body de la página, ¿sí? Todo lo que yo quiero que cambie en ese body de la página. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle que me cambie, ¿sí? Background color. Que me cambie el color de fondo. Y le voy a decir que me ponga un color de fondo en particular. Por ejemplo, que me ponga de color, de fondo gray. ¿Sí? Que sería gris. Entonces, background color gray. Después le voy a decir que me cambie el color del texto. El color del texto se cambia con el atributo color, ¿sí? Entonces le voy a decir, cambiame el color del texto y poneme el texto en color azul. ¿Bien? Y por último le voy a decir, modificame el margen, ¿sí? El margen izquierdo, y déjame un margen izquierdo de, no sé, vamos a ponerle un valor cualquiera para que ustedes vean qué es lo que hace, de 50 píxeles. ¿Sí? Eso me va a dejar un espacio del lado izquierdo de la pantalla de 50 unidades de píxel. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Hasta acá tengo una hoja de estilo que se llama estilo.css, ¿sí? Y tengo un HTML. En este HTML, para que esta hoja de estilo se aplique al HTML, de alguna manera las tengo que enlazar. Entonces lo que voy a hacer es, adentro del head de la página, es decir, de la cabeza de mi documento, donde yo configuro todo lo que tiene que ver con mi página, voy a colocar una etiqueta nueva que se llama link, ¿sí? Y fíjense que cuando la empiezo a escribir, Sublime ya me la sugiere. Si aprieto Tab, Sublime me la va a completar. Entonces me está diciendo, vamos a enlazar con una hoja de estilos, ¿sí? De tipo texto CSS, que es el formato que tiene mi hoja de estilos, ¿sí? Cuyo nombre o cuya dirección va a ser estilo.css, que es el nombre que yo le di a mi hoja de estilo. Entonces voy a salvar esto, ¿sí? Voy a dejarles un ratito en pantalla el resto del código HTML para que lo puedan copiar. ¿Sí? Ustedes pueden pausar el video e ir copiando el resto del código HTML. Salvar la hoja de estilos también, porque ahora estoy trabajando con dos documentos, entonces tengo que salvar cada documento en forma por separado, ¿sí? Y voy a abrir este documento que, si recordamos, yo lo creé adentro del escritorio en una carpeta que se llamaba página 3. Entonces voy a ir a mi carpeta página 3, acá está, y adentro de página 3 voy a abrir mi archivo HTML. Entonces, cuando abro mi página web, voy a observar esto que yo tengo acá, ¿sí? Una página con color gris de fondo